Muy buena gente, yo soy Juan Mamata y esto es Libros que Matan. Hoy vamos a hablar sobre los Juegos del Hambre, una trilogía que yo la verdad que venía esquivando desde hace bastante, desde hace varios años, porque, no sé, tenía distintos prejuicios, no quería leerla. Y bueno, por diversas razones me enganché, la empecé a leer y sinceramente me encantó, cambió completamente mi forma de verla. Así que vamos a hablar un poquito sobre los Juegos del Hambre y vamos a hablar un poquito sobre prejuicios a la hora de leer, principalmente los prejuicios que se generan con todo lo que es Young Adult, lo que es literatura juvenil, porque hay muchas cosas muy interesantes que a veces despreciamos un poco por estar pensadas o enfocadas en un público determinado y realmente nos perdemos algunas obras que están muy buenas y que pueden ser muy entretenidas. Les cuento un poco cómo fue mi ingreso a esta saga. Yo vi la película hace un montón, las tres pelis, no me acuerdo mucho de la tercera, sí algunos detalles de las primeras dos, pero así, detalles y no las recuerdo por completo. Y yo creo que esas películas y la forma en que las vi, así medio sin querer mirarlas, pero mirándolas, también hizo que yo tenga más prejuicio. Eh, y ahora, después de leer algunos hilos en Twitter y de ver algunas cosas y de que mi novia me lo recomiende, mi mejor amigo me lo recomiende, fue, bueno, tengo que leerla. Así que la arranqué y se lee rapidísimo. El primer libro, Los Juegos del Hambre, se lee al toque. En Llamas, que es el segundo, me costó un poquitito más. El tercero, otro poco más. Pero realmente son libros muy fáciles de leer, muy digeribles, pero al mismo tiempo con bastante contenido. Yo leí, antes de leer esta saga, el libro anterior que leí fue Battle Royale, que es del mismo estilo, es el precursor, se podría decir, aunque Susan Collins, que es la autora de los Juegos del Hambre, diga que no conocía Battle Royale, eh, es el mismo tipo de libro. No sé, a ver, yo no diría que es un robo, porque si no, todos los libros de detectives son robos, porque son siempre el mismo estilo. Bien, es un concepto general que es básicamente mandar un montón de jóvenes a un lugar a que se maten entre ellos. En Battle Royale los mandaban a una isla y el problema que tuve yo al menos con Battle Royale es que no había trama. Bien, eran 42 pibes y pibas en una isla que se tenían que matar entre sí y no pasaba nada. Bueno, está la reseña en mi Instagram si quieren ver un poquito más, no voy a profundizar en eso. Lo bueno que tienen los Juegos del Hambre es que hay razones para que pasen las cosas, que los personajes son profundos, que los personajes cambian, evolucionan dentro de la saga. Bien, nosotros vamos a seguir durante toda la historia a Katniss, bien, Katniss Everdeen, eh, que es una joven del distrito 12. Lo que ocurrió en este mundo es que hubo varias guerras, una guerra civil, eh, la humanidad casi diezmada, guerra civil entre el Capitolio y los 13 distritos, gana el Capitolio, destruye el distrito 7 y como una forma de someter a todos los distritos, cada año se hacen los Juegos del Hambre como una forma de someter a los 12 distritos, en los cuales hay que mandar a un hombre y una mujer jóvenes de entre 12 y 18 años a competir en estos juegos de los que solamente puede quedar vivo una persona. Eh, y esto además se transmite como un reality show en todo Panem, bien, en todo este país. Se festeja, se celebra, principalmente se festeja y se celebra desde el Capitolio. En los distritos es una experiencia bastante traumática, obviamente, que todos los años tengas que mandar a la muerte a dos personas. Y bueno, nosotros vamos a seguir a Katniss, la personaje principal, desde un punto de vista que está bueno, porque es en primera persona, pero en presente. Bien, es lo que Brandon Sanderson le llama cinemático. Es un punto de vista que te va contando las cosas mientras están pasando. Lo cual es interesante porque no es como esos libros que te los cuentan en pasado, pero en primera persona, porque es como, bueno, si está en pasado la persona sobrevivió de alguna manera o es un fantasma, lo cual suele ser bastante choto. Pero en este caso es en presente, entonces te va contando a medida que las cosas van ocurriendo. Hay, por distintas razones, tiene que ir Katniss a los Juegos del Hambre. Creo que es bastante obvio, si no, no sería la personaje principal. Y va acompañada de Pita,
Pita Melark, que es el hijo de los panaderos, que también, bueno, deberá ir un joven bastante particular. Lo interesante, al menos a que a mí me gustó mucho, es que en el primer capítulo te cuentan mucho sobre la vida de Katniss en el distrito 12, bien que es el distrito más alejado y uno de los distritos más pobres, aunque la mayoría de los distritos son muy pobres. Cómo es la vida ahí, cómo se relaciona ella con Dale, su mejor amigo, cómo salen a cazar y rompen algunas reglas, pero está todo bien dentro de todo. Y cómo se da este sometimiento que hace el Capitolio sobre el distrito. Y nos vamos a encontrar con una joven de 17 años, con un montón de problemas. Su padre murió en una explosión en las minas de carbón del distrito. La madre sufrió una depresión enorme tras la muerte de su padre, entonces ella se tuvo que hacer cargo de la madre y de su hermanita. Conocer un poco cómo es la vida de Katniss, las cosas que le pasaron, su sufrimiento, el sufrimiento de su familia, y a medida que vayamos entrando en el libro, vamos a conocer mucho más sobre cómo fue realmente todo eso, nos va a hacer entender mucho de este personaje, porque Katniss parece una joven súper resentida y mala y parca, pero que realmente tiene razones para ser como es y le pasan un montón de cosas que son una mierda durante todo el libro, durante toda la trilogía. Eh, Después otros personajes, como decía, son Pita, quien la va a acompañar, Dale, que es su mejor amigo, Prim, que es su hermana menor. Y bueno, a lo largo del libro nos vamos a ir encontrando con otros personajes que obviamente no los vamos a desarrollar tanto porque son personajes que aparecen en los juegos o que aparecen un rato y probablemente la mayoría va a morir. El personaje que a mí más me gustó fue el de Rue. Bien, es una jovencita que a Katniss le recuerda mucho a su hermana y que termina también en los Juegos del Hambre de otro de los distritos. Y Katniss se alía con Rue en un momento para trabajar juntas. Después van a pasar varias cosas. No quiero tirar demasiados spoilers, aunque probablemente algunos spoilers van a tener en esta reseña. Es súper interesante ver cómo el personaje de Katniss se va transformando y cómo ella va evolucionando y cómo le van a pasar cosas y termina tomando un rol que no quiere tener, pero que de alguna manera le es impuesto. Le es impuesto el tener que ir a los Juegos del Hambre, aunque en parte sea su decisión, es una imposición. A partir de algunas cuestiones de su vestimenta, de cómo se relaciona con la gente, de distintos hechos, se va a ir transformando en un símbolo y eso va a hacer que se convierta en el sinsajo, en un símbolo revolucionario para todos los distritos, en un símbolo de esperanza. También cómo se va a relacionar con las otras personas que están en los Juegos del Hambre, tanto con sus aliados como con sus enemigos, porque se van haciendo este juego de alianzas y de batalla y de pelea que está muy bueno. Realmente cómo va cambiando su lugar, cómo va cambiando su personaje, cómo va evolucionando ella, es súper interesante. Realmente a mí me encanta mucho eso, cómo el personaje cambia y cómo ella se tiene que ir adaptando a un montón de cosas que le pasan que ella no quiere que le pasen. De tener, por ejemplo, Los Juegos del Hambre es una saga para jóvenes adultos, pero que realmente está muy buena y la súper recomiendo. Mi puntaje lo voy a decir ahora y empiezo con la parte más spoilera. Es de 4 porque tiene personajes muy interesantes, tiene un world building, un mundo desarrollado muy bueno, la relación entre el Capitolio y los 12 distritos está muy buena, cómo se construye este mundo del despilfarro, de la avaricia, de la joda constante que es el Capitolio, mientras que todos los distritos están sometidos, laburando, deslomándose niños que mueren de hambre porque no tienen nada para comer en el distrito completo. Poder ver eso y compararlo con cuestiones de la actualidad, realmente pensar que un poquito algunas de esas cosas pasan, está bueno y tiene algunas cuestiones de análisis interesantes y después cómo se va a dar
en los distintos libros, en los sucesivos libros, cómo se va a dar una especie de revolución, cómo se va a construir una guerra, cómo habla de la guerra, cómo se relacionan los personajes con la guerra. Realmente está muy bueno, por eso les súper recomiendo este libro. A partir de ahora va a haber spoilers, así que si no lo leyeron, les invito a que dejen de ver el video, pero sí, le pongan un me gusta, dejen un comentario y compartan este video. Arrancamos con algunos spoilers. Katniss, con todo su sufrimiento, con todo lo malo que vivió, con todo lo que se le termina imponiendo, que se le impone ser parte de los Juegos del Hambre, se le impone ser el símbolo de la revolución y se le impone también de quién enamorarse. Termina estando ahí con Dale y con Peeta y ella no está enamorada de ninguno de los dos. No está enamorada de Dale, es su mejor amigo y está bien, es Liam Hemsworth en las películas y está re bueno, pero ella no está enamorada de él y tampoco está enamorada de Peeta. Peeta es un tipazo, es re buen loco. A mí igual al principio tenía ahí yo una cosa con Peeta, pero termina siendo re buen loco. Pero ella tampoco está enamorada de él y siente que le debe algo y siente que hay algo ahí con Peeta, pero no lo ama. Y cómo se le impone esa relación, y la termina abrazando y se la rebanca Katniss, loco. Se la rebanca Katniss. Katniss gana. Bien, en el primer libro, Katniss va a los Juegos del Hambre, gana junto con Peeta. Por primera vez ganan dos personas los Juegos del Hambre, hace una trampita ahí ella, como que se van a morir los dos para que los dejen salvarse los dos, que son los del mismo distrito. Todo a partir de que el Capitolio había anunciado antes que podían ganar dos personas solamente por esos juegos, y después se desdicen, pero ella hace esta especie de trampa. Rue muere. Obviamente, si Katniss va a ganar, tiene que haber muerto todo el resto. Y con la muerte de Rue, Katniss, como la veía muy parecida a su hermana, la hace una especie de entierro ritual, la cubre con flores y le hace el saludo funerario de su distrito, que es algo así, no sé si se llega a ver. Es un beso en la mano con los tres dedos y silba una canción que silbaba Rue. Este hecho en particular va a ser muy importante en los siguientes libros. A mí me hubiera gustado que se desarrolle más, que se aproveche más esa idea, ese símbolo que es ese saludo, ese símbolo que era de la canción, que sí va a aparecer un poco en el segundo libro, pero la verdad que se desdibuja mucho y por los recuerdos, vagos recuerdos que tengo de la película, ahí sí se ven un poco más y tiene sentido. Realmente me parece que es un elemento que lo desaprovecha un poco Collins y podría haberle sacado un poco más de jugo como simbología revolucionaria. Bueno, en el segundo libro hacen unos juegos celebrity, vamos a decirle, en los cuales agarran a todos los ganadores de los distintos distritos de otros años y los hacen volver a jugar, lo cual también es una cagada. Y ahí los juegos de alianza van a ser más interesantes, pero la realidad es que durante la primera mitad del libro vamos a seguir a Katniss y a Peeta mientras recorren todos los distritos en una especie de desfile de ganadores. Y vamos a ir viendo ahí cómo es la situación en todos los distritos y cómo el sufrimiento de cada distrito es distinto. Realmente está bueno ver cómo Katniss dice, bueno, nosotros la estamos pasando mal, pero la verdad hay gente que le está pasando incluso peor. Y cómo Katniss quiere desactivar la revolución porque está amenazada por el presidente, pero termina haciendo que la revolución sea mucho más fuerte. Se dan estos segundos juegos, sistemita de alianzas ahí interno. Katniss se termina escapando con un par más. Y vamos al tercer libro, que es ya el de la guerra, digamos, entre los distritos y el Capitolio. Y bueno, vamos a descubrir acá que el distrito 13 en realidad nunca fue destruido, sino que ahí está todo escondido abajo de la tierra. La parte del distrito 13 es bastante garrón, pero está bastante bien para ver cómo es una cuestión de la disciplina militar. Pero a mí lo que más me gustó del libro
Y acá está el spoileroso de todos los spoilers, así que si no leyeron la saga, ahora sí, posta, dejen de mirar este video. El final del libro es buenísimo. Es buenísimo, posta. Me encantó. Me parece una muy buena mirada sobre la guerra y los efectos de la guerra. Prim, sobre el final muere, ¿bien? Y esa muerte y cómo muere en unas circunstancias medias raras que no sabemos si fueron los revolucionarios los que la mataron o si fue el Capitolio, aunque todo indica que fueron los propios revolucionarios. Y cómo Katniss intenta sobrellevar eso, el desorden de estrés postraumático que va a tener Katniss, está muy bien contado, muy bien logrado, porque realmente, y eso es lo más importante que para mí cuenta Collins en los Juegos del Hambre, es que nadie gana en las guerras. Bien, en los enfrentamientos violentos nadie gana. Incluso quienes derrotan al enemigo no ganan porque van a sufren pérdidas de personas queridas, sufren por haber matado gente, por haberse enfrentado a otras personas, por toda la situación. Y el estrés postraumático que va a tener Katniss, como el estrés que también tuvo Haymitch, como todos los ganadores de los Juegos del Hambre que tuvieron que vivir esa situación, que incluso habiendo ganado los juegos, después tampoco es que su vida fue viva la pepa, sino que todos tuvieron estrés postraumático. ¿Cómo lo muestra? Es la especie de depresión y de intentar seguir viviendo y de buscar una forma de ser felices, incluso con todo lo malo que les pasó. La frase final es buenísima. Katniss durante toda la saga se preocupa mucho. Estoy volviendo al libro porque quiero leer esa frase final. Pero me encanta que durante toda la saga Katniss cuenta y se preocupa porque ella no quiere tener hijos. Ella no quiere tener hijos porque no quiere tener que mandarlos a los Juegos del Hambre. Entonces cuando se da esta revolución y consiguen triunfar y derrotar al Capitolio y todo, consigue volver a vivir al Distrito 12, una vida de mierda, como decía recién, con estrés postraumático y todo, pero encuentra una forma de seguir viviendo, viviendo con pesadillas, viviendo con días malos, con unas pesadillas que sabe que nunca se van a ir. Y entonces la frase final, y con esto ya vamos cerrando, es: les contaré cómo sobreviví a sus hijos. Bien, habla sobre sus hijos. Les contaré cómo sobreviví. Les contaré que, cuando tengo una mala mañana, me resulta imposible disfrutar de nada, porque temo que me lo quiten. Entonces hago una lista mental de todas las muestras de bondad de las que he sido testigo. Es como un juego, repetitivo, incluso algo tedioso después de más de 20 años. Aún así, sé que hay juegos mucho peores. Ya está. Realmente yo creía que este libro era un libro basura. Yo creía que los Juegos del Hambre eran un libro basura. Pensaba que era una porquería. Sinceramente, eso era lo que yo creía. Era el prejuicio que tenía construido sobre los Juegos del Hambre. Y realmente cómo trata diversos temas. Cómo trata la guerra, los enfrentamientos, la violencia. Cómo el enfoque que tiene Collins sobre todo este tipo de cuestiones. Es un libro pacifista. Es un libro que habla de la paz. Bien, que habla de la violencia, pero que condena la violencia en todas sus formas. Y eso es lo que, al menos yo entiendo, y lo que más me gusta de los Juegos del Hambre. Realmente, posta, los prejuicios contra la literatura juvenil nos han hecho mal a muchas personas. Yo siempre fui muy prejuicioso con lo que leía, con lo que no leía, y encontrarme con algunos libros que siempre dejé de lado, siempre
decía, no, esto no sé si me va a gustar. Y me terminan encantando. Los Juegos del Hambre me encantó. Maldito el día en que no los leí antes, porque realmente los disfruté mucho. Me gusta el estilo del libro. Ahora voy a leer otra saga que es Amanecer Rojo, que también tiene esto de jóvenes tirados a una arena de combate y que se maten entre ellos. Es un libro que ya leí, quiero volver a leer para poder reseñarlo. Pero posta, realmente Los Juegos del Hambre es un muy buen libro. Hay que romper un poco con los prejuicios que tenemos a veces. Todos tenemos, yo sigo teniendo, y hay cosas que no me interesa leer, pero al mismo tiempo, el hecho de que a mí no me interese leerlas no significa que sean malos o que sean malos para todo el mundo. Yo siempre digo que los libros, no hay libros malos o buenos, sino que hay libros para distintas personas. Hay libros que a mí no me gustan, pero hay libros, pero al mismo tiempo a otras personas capaz que le hacen bien, que les sirve mucho leer esos libros, que le gustan, que lo disfrutan, que pueden pasar un buen momento gracias a ese libro. Y bienvenido sea. Toda la literatura tiene que ser aprovechada y tiene que ser disfrutada y hay cosas hermosas entre las páginas de un libro o, bueno, detrás de la pantalla de un lector electrónico. Realmente no hay que tener tantos prejuicios con los libros, hay que intentar. Obvio que si después no te gusta el libro, dejarlo no está para nada mal. Yo soy un ferviente creyente de que hay que dejar los libros que no nos gustan, dejar de consumir cosas que no estamos disfrutando para poder consumir cosas que sí vamos a disfrutar. Así que a eso vamos. De eso se trata un poco esta reseña. De disfrutar cosas lindas, cosas interesantes, libros que de romper un poquito con eso que tenemos, decir, este libro no, este libro sí, antes de probarlo. Es como cuando no probamos una comida y decimos que no nos gusta, con los libros pasa lo mismo, hay que disfrutar un poquito más. Bien. Juegos del Hambre, 4 y algo, capaz que 4,5 me animo a decir, porque me gustaron mucho, los leí rapidísimo y los disfruté un montón y sufrí con sus personajes. Disfruté con sus personajes de los buenos momentos y están buenos posta, está buena la cuestión política, está bueno todo lo que tiene este libro. Lo super disfruté y espero que ustedes también lo hayan disfrutado o lo vayan a disfrutar pronto. No se olviden, por supuesto, de compartir si les gustó esta reseña, de ponerle me gusta, dejar un comentario si quieren agregar algo, si les parece que estoy diciendo una pavada, díganmelo en un comentario, decime, Amata, sos un gil, ¿qué decís de los Juegos del Hambre? Dale, venga, comenten. Que todo alimenta y todo sirve. Dentro de poquito nos vemos. Espero que hayan disfrutado esta reseña y que puedan disfrutar o hayan disfrutado mucho de los Juegos del Hambre. Nos vemos.